más a esta hora de la mañana y nos vamos a generar una entrevista. Nos acompaña la doctora Angélica Abad, politóloga y analista política. Gracias, doctora, por estar en este medio de comunicación. Su saludo inicial. Buenos días. Buenos días, gracias a ustedes por la invitación y un saludo a quienes les escuchan. Perfecto. Vamos a iniciar por el tema primeramente de las elecciones. ¿Qué podemos ver después de este proceso electoral? Claro, elecciones anticipadas, dos candidatos, sigue perdiendo fuerza el correísmo, emergen otras organizaciones políticas nuevas que no se pensaban que iban a llegar a la presidencia de la República, como es esta alianza entre Amigo y también Mover, que anteriormente se llamaba Alianza País. Mover se cambió por el nombre de Alianza País, que anteriormente lo presidía Gustavo Baroja, el ex prefecto de Pichincha. Pero sin embargo, estas organizaciones se aliaron y consolidaron Acción Democrática Nacional y hoy en día tienen un presidente a la República. ¿Cuál es la lectura de ese escenario? Bueno, es un escenario que, digamos, el resultado de todo el proceso nos da en realidad un resultado similar a las de 2021. Vemos que, digamos, yo no diría que el correísmo se debilita como fuerza política, pero vemos que tiene un techo interesante que tanto en primera como segunda vuelta en 2021 y ahora con estas anticipadas alcanza porcentajes similares de voto, y eso es un aspecto a analizar. Vemos por otro lado esta fluidez, ¿no?, del sistema de partidos que tenemos que reflexionar también qué es lo que pasa con los partidos en el Ecuador que no logran posicionarse entre una elección y a otra y necesitan siempre estar cambiando de nombres, uniéndose y demás, pero ¿por qué no logramos fortalecer más allá del correísmo, que es el único que sobresale junto con Pachacuti, quizás los que tienen la estructura más sólida? ¿Qué es lo que pasa con el resto que están siempre fluctuando con un nombre o con el otro y no logran siempre mantener no entre una elección a otra? Y vemos, por otro lado, también que el presidente electo es elegido con una bancada también similar a la que tuvo Lasso y con un porcentaje de votación similar. Entonces, podríamos reflexionar también por qué, por qué o qué votos se le endosan entre primera y segunda vuelta a Daniel Noboa y qué es lo que implica el tener una de las bancadas más pequeñas, sino la más pequeña dentro de la Asamblea Nacional, ¿no? ¿Qué va a exigir de él en términos políticos? A una bancada, 14 asambleístas, con 14 ya se logra formar una bancada dentro de la Asamblea Nacional. Parece que es con más de 11, ¿no? Sí, 14, exactamente, 14. Con 14, por eso muchas de las organizaciones políticas, las provinciales, no suman una bancada y empiezan a generar una alianza para tener unos 14 y todo esto. ¿Esto le ayuda o no le ayuda al presidente electo dentro de la Asamblea Nacional? Netamente, porque no tiene fuerza, tiene 14 asambleístas, le suma el tema del partido quizás social cristiano que pueda tener por ahí un apoyo, pero tiene 52 asambleístas, entiendo así, la Revolución Ciudadana, sí, que el expresidente de la República ha dicho que lo va a apoyar, no sé si creer o no creer. Más aún cuando estos escenarios ya lo vivimos en el año 2021, cuando ganó el presidente Guillermo Lasso, en donde también se generó una conversación entre Jaime Nebot, Guillermo Lasso y Rafael Correa, y el resultado fue evidente, una discusión y una discrepancia que salió más allá de la computadora. Hoy en día parece que el camino de este acercamiento es Aquiles Álvarez, el alcalde de Guayaquil, quien ya ha llamado a un consenso entre los líderes de estas organizaciones políticas. Sí, bueno, yo creo, hay dos cosas, digamos, si bien el resultado es similar, hay cosas que son interesantes que no son lo mismo. En primer lugar, Lasso era la némesis, ¿no?, de Correa durante su gobierno y de alguna manera podíamos haberle visto como el principal líder de la oposición al correísmo. Daniel Noboa, en cambio, aparece como, digamos, un candidato fresco, nuevo, que durante toda la campaña evitó posicionarse justamente en ese continuum entre correísmo y anticorreísmo, totalmente diferente al resto de la oferta política.
Entonces, en ese sentido, más bien optó un discurso más bien conciliador, lo cual le abre las puertas, a diferencia de Lasso, de efectivamente poder dialogar, ¿no?, con la Revolución Ciudadana. Ahora, el problema ya está al interior de la Revolución Ciudadana. Sabemos que hay tensiones, empiezan a transparentarse. Ya Marcela Guiñaga ha renunciado a la presidencia, parece que hay tensiones con Pierina Correa. Bueno, son rumores que venimos oyendo, ¿no? Y dentro de eso puede ser también que hay una escisión dentro de la propia Revolución Ciudadana entre aquellos que quieren seguir la línea dura, ¿no?, de Correa, y hay aquellos que buscan otras vías. ¿Una división? ¿Se puede resquebrajar la Revolución Ciudadana? Se habla de una división en la Revolución Ciudadana a raíz de los resultados, porque de alguna manera es el propio Correa que ha dejado entrever por sus comentarios en redes sociales que le impuso los candidatos en las dos últimas elecciones. ¿Pero ¿no? cree que esto le resultará cuando la Revolución Ciudadana no es nada sin Rafael Correa, quien pone a dedos candidatos y todo eso? Yo no creo que no sea nada, ¿no es cierto? Tanto en las elecciones locales como en el resultado que acaba de sacan entre un 25 y un 30%, y eso la convierte y sigue siendo la primera fuerza política del país. Pero además, a nivel local, si vemos las elecciones de febrero de 2023, se muestra que tiene a nivel local liderazgos muy fuertes, que son muy significativos y que además son históricos dentro del movimiento. No hablemos aquí del prefecto Lloret, pero hablemos de Pavel Muñoz, hablemos de Marcela Guiñaga, hablemos de la Paola Pavón, que son liderazgos que ya, digamos, que han gravitado a la Revolución Ciudadana durante mucho tiempo, y que lo que ahora se ve es de alguna manera, o se cuestiona, y es por qué ellos no fueron o no estuvieron dentro de la selección impuesta de alguna manera por Correa. Entonces, digamos, lo que tiene, o la disyuntiva que tiene la Revolución Ciudadana ahora es si se institucionaliza y es Revolución Ciudadana con sus postulados de izquierda y tal, o sigue siendo el vehículo electoral de Rafael Correa, y aparentemente es esa división y esa discusión la que está en la mesa. Por donde se vaya, va a ser una de las cosas que Noboa va a tener que ver si es que quisiese aliarse, ¿no?, que sería el camino más fácil, aliarse con una fuerza para obtener una mayoría. El otro escenario es que tenga que aliarse con 4 fuerzas, en donde tenemos diversidad de actores. Tenemos Construye, que sería la que estaría ahí marcando o poniendo los puntos sobre las IES, porque es la más poderosa dentro de las otras. Tendría que tener, estamos Construye, tenemos el movimiento de Otto Sonnenholzner, que no recuerdo el nombre, que es... Aquí, lo tenemos aquí justamente. Sí. Otto Sonnenholzner salió Actuemos. con una alianza. Actuemos, entre que suma y avanza. Y avanza, sí. Pero actúan como una sola fuerza en la Asamblea. Claro. Entonces tenemos Actuemos, tenemos Construye, tenemos ADN y otras tantas minorías. Entonces, claro, ¿ahí qué significa? Significa que va a tener que negociar con otras 4 fuerzas, con 4 intereses distintos. Por donde se vaya va a marcar muchísimo la pauta, pero también la reacción de los movimientos, que tanto se acepta o que tanto no, va a depender muchísimo al final de quién configure el gabinete presidencial. Y de momento en ese gabinete no sabemos, más allá de unas cuantas carteras que se escuchan, que tienen un tinte más neoliberal, más de corte empresarial, pero la fuerza del gabinete o lo que nos marca la pauta va a ser, no sabemos todavía si va a mantener la Secretaría de la Política, pero sería la Secretaría de la Política, la Secretaría de Derechos Humanos, pero sobre todo el Ministerio de Interior, Defensa, ¿no es cierto? Esos son los ministerios políticos, son los más fuertes dentro y son los que marcan la pauta. Dependiendo de quién ponga allí, podemos ver realmente por dónde se va el tema de la negociación de la Asamblea Nacional. ¿Puede caber aquí el término de la gobernabilidad cuando el presidente electo, Daniel Noboa, ha dicho que no va a existir reparto alguno, reparto de ministerios, reparto de direcciones, reparto de provincias, nada de eso? Y los partidos políticos siempre se mueven con esta intención. Te apoyamos, pero a cambio de... el apoyo no es así nomás. Entonces, ¿cómo queda configurado? ¿Cómo podría quedar configurado esta situación cuando el presidente electo, Daniel Noboa, no está dispuesto a ceder? Y por el otro lado es que las organizaciones políticas siempre tienen intereses partidistas, intereses individuales. Hay 2 cosas. Normalmente, y es
el reparto se oye feo el reparto de cargos públicos, pero es una de las principales monedas de cambio político en cualquier gobierno de coalición, que suelen ser los gobiernos del mundo en general. La diferencia con nuestro país ha estado en qué es lo que se negocia, ¿no? Negociamos política pública, negociamos programas de beneficio para la ciudadanía en general, o negociamos lo que usted ha dicho, negociamos intereses particulares, negociamos si es que perseguimos o no algo en la justicia, si es que, digamos, cumplimos o no con esta política clientelar que beneficia a unos pocos y demás. Entonces yo creo, o quisiera pensar, digamos, que Daniel Noboa se refería a este último tipo de reparto. Es decir, yo no voy a repartir recursos, ni voy a dejar pasar cosas, ni voy a facilitar cosas que obedezcan a intereses particulares. Pero luego es un gobierno extremadamente débil en términos de su condición con el legislativo, que si es que no negocia le va a pasar exactamente lo mismo que a Lasso. ¿Está obligado entonces a dar esto Cualquier a cambio gobierno de minoría político? está obligado a aliarse. Ahora, eso es una parte. La otra parte es que estamos en un gobierno extremadamente corto, 18 meses, y no se sabe tampoco si es que los partidos políticos, siguiendo estos intereses y demás, quieran aliarse con el gobierno. Porque todo va a tener un coste electoral en 2025, y eso es lo que tienen todos en mente en este momento. Entonces la situación es bastante delicada, y en esta y la próxima semana yo creo que vamos a tener que ver realmente la habilidad política de Daniel Noboa para establecer un terreno más o menos firme que le permita gobernar. La gobernabilidad es sumamente importante. Si no hay gobernabilidad, si no hay un diálogo entre ejecutivo y legislativo que viabiliza el programa de gobierno, no hay gobierno. Wow, pero esto siempre sabe terminar en tema de repartos, situación que lo ha cuestionado mucho la ciudadanía en el tema de repartos. Ahora, si hablamos de un tema de gobernabilidad en materia de agenda política, pues eso nos sumaría bien a todos los ecuatorianos, pero el asunto es de que las organizaciones políticas en su mayoría no tienen esa intención de que se genere una agenda de gobernabilidad en base a los intereses de los ecuatorianos, sino siempre hay los intereses de partidos políticos e intereses netamente individuales. Bueno, eso es lo que la ciudadanía ha percibido, y efectivamente por eso es la razón por la cual si hay alguien que es peor valorado que el presidente saliente fue la asamblea que cesó, ¿no? Y siempre, digamos, tenemos esa idea. Ahora, yo creería que dentro de los cuadros de los partidos que están en la asamblea, si es que han entendido bien el mensaje de la ciudadanía, deberían mostrarse más proclives a la colaboración por el bienestar del Ecuador, porque es una situación en la que estamos, que es bastante delicada y que además requiere justamente de una toma de decisiones transversal. Pongamos el tema de la seguridad, ¿cierto? Eso es apremiante, afecta a todos. Hemos visto por la violencia política que ha habido en la campaña que afecta a unos y a otros prácticamente por igual, ¿no es cierto? Entonces uno esperaría que, por ejemplo, ese problema que es transversal, ¿no es cierto?, y que nos pone en una situación sumamente delicada, no solo al conjunto de la sociedad, sino también a quienes están en el poder, podría ser por allí, digamos, un tema sobre el cual están todos dispuestos a transar y remar en común, y no nos queda, digamos, a nivel de la ciudadanía, no queda otra que esperar que eso suceda. Luego veremos, ¿no? Todo lo demás, la ciencia política, yo no puedo adivinar, pero ¿qué es lo que nos dice, ¿no? Nos dice que probablemente este sea una elección de transición en donde ninguna de las fuerzas políticas quiera quemarse suficiente, porque van a estar todos mirando de cara a 2025 que probablemente tomen estas políticas de corte transversal, por ejemplo, seguridad, se pongan de acuerdo, porque eso les permitiría catapultarse o construir una base para las elecciones. Pero las agendas son totalmente distintas. Por ejemplo, en materia de seguridad, lo que proponía Luisa González y lo que propone justamente Daniel Noboa. Luisa González decía en esta agenda y plan de gobierno de la Revolución Ciudadana que no estarían de acuerdo, por ejemplo, a negociar con países para que nos ayuden y nos den soporte en materia de seguridad, no a los acuerdos transnacionales, no a las ayudas que puedan brindar otros países, ni nada de ello. Entonces ahí es donde nos ponemos a reflexionar, doctora, y también vemos lo difícil que se le puede volver al presidente electo Daniel Noboa,
Porque cuando ya tienen una agenda programática, decir todo no, y pensemos más bien en temas de seguridad basados en una constitución un poco hasta ideológica, en donde si ayuda a los Estados Unidos, dice que se está generando una especie de irrupción a la soberanía de nuestro país. Y tenemos una constitución en donde se señala aquello, por ejemplo, tema de bases de mantas o bases extranjeras o acuerdos internacionales, que no prohíbe esta Carta Magna, doctor. Entonces, ahí se le vuelve cuesta arriba al presidente electo al momento de cumplir con lo que dijo en campaña y de aliviar a los ecuatorianos en este tema de la seguridad, que hoy vivimos sumidos en la inseguridad. Bueno, ahí está justamente lo que digo. Vamos a ver cuál es la capacidad de maniobra política, ¿no? La política es la gestión del conflicto en la sociedad y ahí es en donde vamos a ver qué capacidad tiene de gestionar ese conflicto. Luego, el otro problema que tenemos a nivel de ecuatorianos en general y el modus operandi de la política que tanto se critica es que todo parece ser un juego de suma cero, y en la política la gestión del conflicto más exitosa nunca es un juego de suma cero, es una mediación. Y en la mediación está el ganar-ganar, y eso implica ceder. Entonces, los programas de gobierno pueden ser más una camisa de fuerza para el presidente de la República, que en teoría ganó, pero podríamos también cuestionar si ganó a causa de ese programa de gobierno, pero para las fuerzas que están en la oposición no lo son. Entonces, tranquilamente, las fuerzas de la Asamblea también pueden ceder y pueden buscarse ese punto en común. Base de manta, no, efectivamente la Constitución le prohíbe, no bases extranjeras, porque implican un ceder soberanía que ya está, digamos que es extemporáneo, perfecto, pero no impide necesariamente los tratados internacionales ni la cooperación internacional. Se puede ser un punto a negociar. ¿Cómo hacemos para que haya una mayor y mejor presencia del Estado a nivel social? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué diálogo tenemos que plantear? Y en eso, por ejemplo, la agenda de izquierda es mucho más realista. ¿Qué diálogo tenemos que plantear a nivel no solamente nacional, sino regional sobre el tema de la legalización de las drogas? ¿No es cierto? ¿En qué momento nos unimos y ponemos sobre la mesa este problema que es global? Porque si es que no hay demanda, no hay oferta, y aunque a nosotros nos achaquen el tema de cuánta droga enviamos, evidentemente se envía droga a países que la consumen. Entonces, este no es un problema que el Ecuador pueda solucionar solito. Se necesita de negociación, se necesita de una integración regional en donde usted va a tener que integrarse y conversar no solamente con gobiernos de izquierda o derecha, con todos, para poder encontrar esta solución común, y pasa por el debate de la legalización de, ¿no es cierto?, del consumo, la legalización de las drogas. Porque es un problema que es transversal a la sociedad. Lo que no podemos es darnos la vuelta y decir, no, así no, ¿no es cierto? Porque entonces por ahí no va. Y es un problema global en donde obviamente los países consumidores, que son mercados, ahora se está abriendo, asiático, norteamericano, europeo, tienen mucha responsabilidad, no han asumido la responsabilidad. Entonces vamos ahí, no, conversemos, eso hay que sincerarlo. Entonces el rato que uno se sincere, entonces puede tomar la vía más pragmática, porque esto es una cuestión de pragmatismo. La política pública tiene de base los ideales, perfecto, pero ante todo es pragmático. ¿Qué es lo que necesita una sociedad en un determinado momento para poder dar salida o dar cauce a un problema social? Muy bien, hay dos puntos que puede marcar la agenda del presidente electo Daniel Noboa. Uno es el tema de la seguridad, que lo estamos abordando, y el otro es el asunto relacionado al empleo, que hoy en día los ecuatorianos necesitan, y a falta de fuentes de trabajo hemos tenido una diáspora de personas que salen de nuestro país, se la juegan, fallecen en el camino, mueren por los accidentes trágicos. ¿Eso es posible alcanzar para el presidente electo, o también un poquito complicado? Yo me voy a este tema porque las agendas de trabajo son muy distintas en esta materia. Mientras unos buscan alianzas con países en donde el Ecuador no vende, pues en el caso de Daniel Noboa, su agenda está enfocada más al sector empresarial, a traer la inversión y todo aquello. La otra agenda no se marcaba tanto en aquello. Entonces, ¿qué tan fácil se le hace generar y solucionar estos dos problemas que tiene al presidente electo Noboa? Bueno, a ver, yo creo que ahí tenemos un problema, ¿no? Esta idea de que se puede solucionar algo como la pobreza y algo como el desempleo. Lo que podemos es mitigar, se puede reducir, se puede mejorar,
pero siempre va a haber el problema. Entonces, en el momento que asumamos que es un problema que no podemos solucionar del todo, podemos enfocarnos en la otra parte, y es saber cómo mitigamos, cómo reducimos, cómo mejoramos lo que ya existe. Y en ese punto, la agenda de Daniel Noboa, que digamos del programa, más bien obviamente de corte de derecha, más neoliberal, tenía un aspecto interesante que no fue el del programa de Lasso, que es un énfasis en la parte agrícola, no muy propio de él, ¿no? Él viene de los productores de banano. Y en ese sentido, el hecho de que él esté allí y se haya mostrado muy cercano al sector empresarial, lo que puede generar es un clima de estabilidad que fomente la creación de empleo, o al menos la estabilidad en la economía, para que las empresas y el sector productivo se puedan mantener a flote. Esperemos que eso sea así. Eso, de otro lado, el problema de la migración. Es interesante porque estaba viendo cómo es posible que la pobreza haya aumentado 2 puntos, ¿no? Del 25 al 27% a junio de 2023, con comparación con el mismo periodo en 2022, y sin embargo, la tasa de empleo crece. Resulta contraintuitivo. ¿Qué es lo que está pasando? Y entre las cosas que están pasando, no es la única, es el tema de la migración. Y tenemos una diáspora de población económicamente activa que está saliendo por motivos económicos y que son las que de alguna manera están sosteniendo a quienes se quedan. Y ese es un problema que en los gobiernos anteriores no han dado, después de la atención inicial que le dio el primer periodo de Rafael Correa, que fue el único que realmente sentó una política pública respecto a la migración. Después, ni Lenín Moreno ni Guillermo Lasso, peor Guillermo Lasso, porque de nuevo se reactivó el tema de la migración con la pandemia. Digamos que Lenín Moreno le tomó por sorpresa y no pudo hacer nada, pero Lasso no ha hecho nada respecto del tema migratorio. Es un problema social bastante fuerte porque además todas las ramificaciones y las cosas que tiene son fuertes. Ahora, ¿eso se puede solucionar en 1 año y medio o se puede mitigar o se puede mejorar en 1 año y medio? Es bien complicado decir que en 18 meses o en 17 meses vamos a poder lograr hacer algo al respecto. Se podrá mejorar 1 punto, 2, se podrá mantener, pero así una mejora sustantiva, como uno esperara, como la ciudadanía demanda, porque las necesidades de los individuos para sobrevivir son inmediatos. Es bien difícil que se logre, que podamos, ver a nivel social por justamente el tiempo corto de gobierno que se tiene y porque la mayor parte de políticas públicas que realmente tuviesen un impacto significativo en eso son políticas de largo plazo. Entonces, lo que sea que haya sembrado Lenín Moreno lo cosechó Lasso, lo que sea que sembró Lasso lo va a cosechar Noboa y lo cosechará el gobierno de 2025. Lo que ese gobierno siembre se cosechará más adelante. Entonces, es bien difícil poder medir realmente cuáles fueron los resultados reales de la implementación de una política. Pero por el factor tiempo, entonces, no le va a alcanzar para mucho porque tiene en agenda una serie de cosas. El presidente Daniel Noboa, mire, por ejemplo, el tema de la consulta en 90 días, que está en su plan de trabajo. Y aquí rescato algo de lo que dice José Chalco Salgado. Dice, sobre el tema de la consulta popular, no dice, falso que la consulta popular pueda realizarse. Ley da a la Corte Constitucional 20 días término para el dictamen. En el año 2018 hace referencia, se hizo en 2 meses. Lenin decretó el 27 de noviembre del año 2017 y la consulta se hizo el 4 de febrero del año 2018. Hay que ser serios y no cachiporreros de las normas y del desastre. De hecho, mire, generar una consulta en los primeros 90 días es otro asunto que le pone un cortapisa al presidente Noboa. No, es imposible. No se puede. Ya o sea, no es una propuesta seria la que nos dijo Noboa. No sé si no sea seria, ¿no? Pero lo que denota de nuevo es esa inexperiencia política que tiene el presidente y que puede tener su equipo de gobierno, porque si es que le hubiesen preguntado a cualquier abogado constitucionalista, le hubiese dicho que los tiempos no le dan. No solo porque hay que diseñar, tienen que tener un aspecto técnico en el diseño de la consulta, sino que luego tiene que pasar un control de constitucionalidad, es decir, tiene que tener luz verde la Corte Constitucional. Previo a eso debería también pasar, ¿no?, por la asamblea, digamos, si es que fuese el procedimiento formal, se elabora, se va al pleno, el pleno hace observaciones, no sé qué, suponiendo que el pleno aprueba, después se va a control constitucional, después pasa el control de la Corte Constitucional, que eso suele demorar, digamos, entre todo esto demoramos 2 meses, después tiene que pasar al Consejo Nacional Electoral, que tiene que hacer por ley una serie de pasos para poder distribuir el material, no sé qué, informar, bla, bla, bla.
y establecer una fecha electoral es bien complicado, es decir, en términos de la propia vaivén de la política pública, que siempre es más lenta, justamente porque es del ejercicio de lo público, que hay que tener muchísimo cuidado en las cosas que se hace, que se logra hacer tan pronto. Ahora, yo creo, si es que Daniel Noboa tuvo todo esto en consideración, con la gran mayoría de las cosas que propone, como por ejemplo una reforma tributaria, yo creo que las va a intentar pasar a 2025, porque es evidente que cualquiera de las fuerzas que compitieron en estas elecciones estaban haciéndolo con miras a también 2025. Pero le van a poner un freno ahí, van a decir, wow, nos está vendiendo humo, presidente, usted ya lo dijo en estas elecciones, no ha cumplido, y no eso es lo que demanda. No necesariamente, porque él puede empezar todo el proceso y decir, mire, el proceso está, pero está aquí y tomó más tiempo de lo posible. Pero si es que él lo inicia, él lo manda y él lo hace, y después puede, digamos, endosar la responsabilidad a otros diciendo, pero no salió en los tiempos, tranquilamente. Ahora, este es un país en donde muchas cosas siempre nos toman por sorpresa. Entonces habrá que ver qué es lo que hace con eso. Muy bien, pero el presidente electo no ofreció que va a generar un proceso para la consulta, sino él afirmó, y en muchas de las entrevistas, inclusive en los debates, ponía énfasis en aquello, que en 90 días va a generar la consulta, y eso es lo que esperan los ciudadanos ecuatorianos. No le puede jugar en contra, digamos, proponer algo que no iba a cumplir, y de hecho, yo creo que sí sabía, pero el tema del populismo político es lo que ha primado entonces. Bueno, yo no le he visto a él con un discurso populista en sí mismo, pero lo que tendríamos que cuestionar es si la gente que le votó a Daniel Noboa en la segunda vuelta le votó por el tema y la oferta de la consulta. Quizás no era la prioridad de los electores. Lamentablemente no tenemos un estudio de comportamiento electoral, de opinión pública, que nos permita saber exactamente por qué le votamos a Daniel Noboa. Habrá unos que le votan por el tema de la consulta, habrá otros que le votaron porque de ninguna manera votaban por Luisa González, y la consulta les tiene muy sin cuidado. Habrá otro sector que le votó por otras cosas. Entonces tendríamos que realmente, para poder hacer la afirmación y confirmar eso, es a ver cuánta gente de quien votó por Daniel Noboa le votó por su oferta de la consulta. Ahora, puede tapar ese tema, si no cumple el tema de la consulta, que dé nomás seguridad y que dé empleo a los ecuatorianos. Con eso puede decir, mire, 2 temas que hemos cumplido, y le puede salvar y excusar de no cumplir esta consulta popular. Sí, porque además la consulta popular técnicamente no es recomendable. Entonces, mejor si no la hace. Pero si es que logra controlar los niveles de inseguridad, si es que logra controlar las cárceles, como sea que vaya a ser, conversando con quien tenga que conversar, si es que logra controlar ese tema, automáticamente va a generar un mejor clima social, y eso hace que se dinamice a su vez la economía, y eso va a hacer que vaya más ingresos a los hogares. Entonces fíjese que ni siquiera es haciendo 2 cosas a la vez, es haciendo una. Si en 18 meses él logra controlar la violencia en las cárceles, logra controlar la violencia en las calles, en donde sí, es verdad, la mayor parte de actos de violencia están relacionados con el crimen organizado, pero eso no significa que al resto de la ciudadanía no le dé miedo y no nos cause inseguridad, y no había algún mal persignado que se cruzó en un mal día y caiga por inocente, por estar en un mal lugar. Si es que él logra controlar eso, automáticamente se da lo demás. Entonces es, digamos, y no sería menor, porque tenemos un presidente saliente que en 2 años no solamente no logró, a pesar de todos los estados de excepción que puso y todas las tanquetas, porque se le burlaban, no viene tanquetas y viene el dron, ¿no? Si es que logra cambiar esa imagen y recuperar el Estado en esos territorios en donde el Estado no está, no habrá hecho poca cosa, habrá hecho bastante y tendrá consecuencias inmediatas para el bienestar del conjunto. Muy bien, de la con sociedad. esto lo desplazaría esto. Hay unos asuntos que nos llamó la atención, por ejemplo, la declaración también de Michael Fitzpatrick de Estados Unidos, el embajador, que dijo esto, voy a leer de manera literal: el voto pacífico fue una señal contundente, fue un firme sí a favor de la democracia y un fuerte no a los narcos, a los terroristas, a los narcoterroristas y aún a los testaferros que lavan su plata, tuercen procesos legales y corrompen a los funcionarios públicos.
¿Cómo podemos entender este mensaje, esta declaración que emitió el embajador de los Estados Unidos en el marco de esta donación de patrulleros para implementar la seguridad del país? ¿Cómo lo puede entender al mensaje que emitió los ecuatorianos? Porque dice muy bien, el voto en sí, se refirió al tema de Noboa, es a favor de la democracia y el voto no en contra de los terroristas, narcoterroristas, testaferros, los que tuercen procesos legales y corrompen a funcionarios públicos. Bueno, yo lo interpreté en forma general al proceso electoral y la ausencia de incidentes violentos que tuvo o que hubieron en esta segunda vuelta, ¿no es cierto? Porque en contraste con la campaña de la primera vuelta, en donde tuvimos el lamentable asesinato de Villavicencio, pero también atentados contra otros candidatos y también el asesinato de líderes locales y un poco antes también asesinatos de alcaldes y demás. Es decir, contrario con ese nivel de violencia política que tuvimos en la campaña y rodeando a la primera vuelta de agosto de 2023, esta segunda parte de la contienda electoral fue más bien pacífica. Claro que sí hubieron incidentes, claro que se limitó en los lugares por los cuales los candidatos podrían ir, pero en comparación una con otra fue bastante pacífica, lo mismo que el acudir a las urnas fue pacífico. Entonces, en ese sentido, junto con el que el correísmo haya de forma muy democrática aceptado la derrota, que el resto de candidatos hayan felicitado a Daniel Noboa como se debe por su victoria, todo eso contribuye a un clima de seguridad y sí que da una visión, que es lo que él dice en su segunda parte, de cómo el país en su conjunto está esperando que se lleven a cabo las cosas. ¿Cierto? Muchos dicen que el mensaje que emitió el embajador de los Estados Unidos estaba dedicado directamente al correísmo. ¿Qué piensa usted, doctor? No creo yo, porque sería un error diplomático garrafal y los embajadores y la diplomacia norteamericana es bien formada y no porque había dos candidatos, el sí es el que ganó y digamos, el no, política, que lo hace la analogía con los terroristas, con los que tuercen procesos legales, y ese es el que perdió. Digamos, la política norteamericana suele tener estos traspiés. Hay embajadores que meten la pata y se involucran en política nacional, pero en este caso no le veo que sea así por justamente las circunstancias en las que están. Estados Unidos mismo, ¿no? No se va a meter en un país tan insignificante como el Ecuador, dentro de política internacional, estar queriendo incidir en la política, porque Ecuador no significa nada dentro de la política internacional de Estados Unidos. Entonces, cuando empezamos a querer interpretar más allá las palabras, primero tendríamos que preguntarle directamente al embajador qué es lo que usted dijo con estas palabras, porque si no lo que estamos son haciendo especulaciones y no creo que eso le haga bien al país. Muy bien, carne para actores políticos que han generado mucho ruido con respecto a este pronunciamiento del embajador de Estados Unidos. Están de retirada los principales cuadros de la Revolución Ciudadana. Me refiero a lo que pasó el día de ayer con la declaración de Marcela Aguiñaga, y por el otro lado al discurso o al pronunciamiento que emitió la hermana del expresidente Rafael Correa, que no todos los que están de autoridades pueden ser directores de partidos políticos o pueden estar al frente de la organización política. Ya se retiró una, deben de retirarse en este caso. Por ejemplo, aquí tenemos el prefecto de la provincia de La Suay, Juan Cristóbal Lloret, que es prefecto militante y activista. Estuvo ahí y pese a que existe una prohibición por mandato legal, el artículo 278 del Código de la Democracia, que ningún funcionario público, en este caso de autoridad, puede inducir al voto, pero ellos salieron en campaña electoral desde las diferentes plataformas a decir que votemos por ese lado de ahí. Entonces, con la salida de Aguiñaga, ¿deben de seguir el mismo ejemplo quienes están de autoridades y directores de partidos políticos de la Revolución Ciudadana? Bueno, eso es un poco lo que veníamos, lo que conversamos al inicio, ¿no? Aparentemente, de nuevo digo aparentemente porque son rumores o secretos a voces o lo que podemos intuir o interpretar luego de nuevo de estas cosas, es que hay una división interna dentro de la Revolución Ciudadana entre facciones, digamos, ahorita tenemos las cabezas más claras, ¿no? Entre una facción de Pierina Correa y la otra facción de líderes locales fuertes y de alta trayectoria en el partido, que es lo que representa a Aguiñaga. Cómo se van alineando esas fuerzas, tenemos que verlo también una vez posicionada la Asamblea, una vez electas las autoridades de la Asamblea y finalmente cuál es la actitud que toma la Revolución Ciudadana con Daniel Noboa para ver cómo empiezan a moverse las fichas.
Lo que sí es verdad es que empieza a ser evidente, ¿no?, a transparentar al público en general una división al interior de la Revolución Ciudadana que muestra visiones distintas de cómo debería comandarse el partido. Y hay esa discusión, y es una discusión bastante sana, figúrese, para la propia agrupación política, tanto si no es correísta como anticorreísta o ninguno. Es sano que dentro de los partidos políticos, que son el vehículo que une a la ciudadanía con el Estado, ¿no?, tienen el monopolio de la representación y son el eje de la democracia, es sano que dentro de los partidos políticos haya estos debates y se refleje el pluralismo social, porque eso implica que hay reflexión. Entonces no es necesariamente malo también, a ver qué es lo que queremos como partido, cuáles son las distintas perspectivas dentro del partido y a ver si tienen la capacidad política de superar esos obstáculos y de irse cohesionando, porque es normal al interior de los partidos que haya distintas facciones y distintas posturas también. Lo raro es lo que hemos venido viendo del correísmo en general, que por eso lo llamamos así, es esta especie de masa homogénea que, sin importar quién sea, cierra filas, defiende lo indefendible, sin mayor reflexión. El hecho de que empecemos a ver reflexión, yo creo que más bien es positivo al interior de la Revolución Ciudadana y para quienes comulgan con esa tienda. Es saludable, política. por ejemplo, en esta materia, es saludable que las autoridades den un paso al costado y se dediquen para lo cual están siendo escogidas, para representar a las ciudades, a las provincias. Tenemos, miren, el caso de Pavel Muñoz también. El día de ayer nomás lo entrevisté aquí al consejero de Participación Ciudadana, Esteban Guarderas, ¿no? Y señaló que él va por un juicio a aquellas autoridades electas que, valiéndose de este poder que les dio el pueblo, hicieron campaña política a nivel nacional. Lo nombró a Pavel Muñoz, también hizo referencia a Marcela Guiñaga y aquí en la provincia de La Suaya, Juan Cristóbal Llorén. Lamentablemente, o podríamos decir así, ¿no?, porque las bases están inconformes de que estas autoridades sigan copando todo el poder de esta organización política. ¿Qué tan perjudicial viene a ser eso? ¿Y por qué no se dedican o son autoridades, como dijo Pierina Correa, o son directores de la organización política? Bueno, yo insisto, eso responde más a una cuestión interna, pero digamos, aquí tenemos una cosa, ¿no?, que es la ley. Independientemente de lo que, digamos, así se apoyan o no, que sea una cuestión de conflicto interno, la ley dice que nosotros podemos hacer este tipo de cosas, que las autoridades electas pueden hacer este tipo de actividades o no durante épocas electorales. Dice qué tipo de dónde tienen que poner nuestros fondos, cuáles son los plazos, qué se puede decir, qué no. A mí me gustaría ver exactamente la misma postura frente a cosas como de violencia política de género, las cuales no se han pronunciado, pero bueno, en fin. Y en eso la ley es la que nos dicta qué cosas hay que seguir. Ahora, dentro de la función electoral en nuestro país tenemos el Consejo Nacional Electoral que administra y claramente no le alcanza para administrar, ni para fiscalizar, ni hacer todo lo que debería hacer de acuerdo con la ley. Y después tenemos el Tribunal Contencioso Electoral, que es quien debe realmente resolver estos temas. Entonces, si es que hay esas denuncias y tal, será el Tribunal Contencioso Electoral el que resuelva. Y yo creo que hay que dejar en estos momentos justamente, a ver, la ley prevalece y que la justicia siga su causa. Obviamente detrás podremos tener unas cosas u otras. Ahora, a mí se me hace raro pretender que una persona que milita en el partido no apoye a sus candidatos, porque lo que yo he visto o lo que se ve en otras democracias, en otros países, es que ese no es un debate. Eso se da por supuesto, pero es diferente porque lo que se debate y lo que se apoya es al partido, no al candidato tal o cual. Entonces eso es diferente. Si yo soy del Partido Socialista y es la campaña del Partido Socialista, lo normal es que todos los líderes y las cabezas del partido se junten pues para ver las cosas del partido. Pero eso es distinto a lo que ocurre en el Ecuador, y de ahí tanta crítica y de ahí tanta desconfianza que nos genera, porque yo no me uno como partido a apoyar al partido, sino a apoyarlo a usted, o que me apoyen a mí, y eso ya se ve feo, porque yo no estoy apoyando un programa, una idea política, sino una persona en concreto porque me cae bien, y eso es lo que chirría, ¿no? Pero independientemente de lo que yo crea, pues me parece a mí que uno tiene que cumplir con la ley, y si la ley dice que no se puede, pues no se puede. Así es esto mismo lo que dice la ley. Y sobre este mismo tema,
¿Cree que fracasaron en las provincias en donde tenían alcaldía y prefectura con respecto al tema del voto electoral? Porque, por ejemplo, en Pichincha pierde la Revolución Ciudadana, pierde Luisa González, ¿no? Y teniendo a Pavel Muñoz y Paola, y la prefecta de la provincia de Pichincha. En Guayas ahí tiene, igualmente, y casi salen a tablas. Por ejemplo, tienen a Aquiles, que prácticamente él se lo ve como un representante más de la derecha que de la Revolución Ciudadana, y tienen una Marcela Guiñaga, casi salen a tablas. Aquí, en la provincia de la Azuay, tienen a un prefecto y pierden contundentemente con más de 20 puntos aproximadamente aquí en la provincia de la Azuay. Entonces, ¿cree que esta situación, o más bien, estas autoridades que estaban al frente de esta organización política fracasaron en este momento porque no le dieron, teniendo las instituciones públicas, no llegaron a superar los votos que obtuvo Daniel Noboa? A ver, eso lo podemos ver también a la luz, no solamente centrándonos en el correísmo, sino de la dinámica electoral en general. Y lo que nos muestran los resultados es justamente que en el Ecuador la política nacional no necesariamente opera bajo las mismas lógicas que la política nacional, que la política local. Entonces, sabemos, por ejemplo, que cada organización política en territorio funciona de forma muy independiente y que muchas veces no hay esta línea conductora ni esta comunicación entre lo que pasa en la cúpula nacional que entre la política que se ejerce a nivel local. Entonces, y después, si vemos, por ejemplo, las diferencias en el desempeño legislativo con las presidenciales, vemos que esta lógica se sigue manteniendo. Una cosa son lo que nosotros elegimos como asambleístas a nivel provincial y otra cosa es por quién votamos a nivel nacional. ¿No? De ahí las diferencias de votación entre cada uno, ¿no? Y en lugares, digamos, como Guayas o Manabí, el apoyo sí se ve de forma, digamos, contundente en donde es más fuerte el partido. Pero no necesariamente en otros ámbitos geográficos en donde hay, si se quiere, más diversidad social, más diversidad cultural y por tanto, digamos, menos posibilidad de estar actuando siempre en una misma línea. Si usted se fija, la diversidad de la sierra mismo, entre la Sierra Norte, la Sierra Sur, los intereses del Oriente, donde tenemos más población indígena, en donde son más fuertes los movimientos sociales, en donde hay más ímpetu productivo, en donde se concentra la producción agrícola, podemos ver que en la sierra no es tan fácil realmente cohesionar todos esos intereses y obviamente las lógicas funcionan de manera diferente y ahí es en donde vemos que no siempre lo que está aquí nacional se corresponde con lo que ocurre a nivel local. Entonces hay esta desconexión y vemos que lo que tenemos a la larga son dos países, ¿no? Así es, dentro de un mismo, pero el papel no superó las expectativas de lo que tenía la militancia. Le hablo de aquello porque hay mucha militancia dentro de la Revolución Ciudadana que se interactúa y dice, mire, esto pasó aquí en el Azuay, teniendo un prefecto perdimos, ¿no? Eso es lo que dice aquí en la provincia del Azuay, la militancia de esta organización política, dice, ¿por qué no ganamos si hemos ganado la prefectura, deberíamos de haber ganado las elecciones presidenciales acá? Y también hacen una reflexión a las tres provincias que le digo, o sea, Pichincha, Guayas, en donde prácticamente pierde la Revolución Ciudadana teniendo autoridades electas netamente. Entonces lo consideran como un fracaso de aquellas autoridades que no sumaron mucho a la votación de Luisa González. Bueno, yo no haría esa reflexión ni en Guayas ni en Manabí, porque si usted fija los resultados electorales de Guayas y de Manabí, la pérdida de Noboa es astronómica, ¿no es cierto? Hay una relación de un voto 60-20 más o menos, 60-40 entre lo que logra amasar Noboa y lo que amasa Luisa González, ¿no? Pero a nivel de la sierra, Pichincha y Azuay, si se quiere, las dos provincias más grandes en términos del mercado electoral de la sierra, no es tan claro, porque los prefectos, el alcalde de Quito, la prefecta de Quito y el prefecto de la Azuay no ganaron por mayoría absoluta. Acordémonos que ganan
con una minoría de votos, porque las elecciones seccionales se ganan por mayoría simple, el que gana más votos nomás, pero de ninguna manera superaron el 50% de la votación, de ninguna manera fueron victorias avasalladoras. Entonces, quien tiene esa interpretación está mal interpretando, yo creo, los resultados de las seccionales de 2023. O sea, no le sumaron mucho, claro. Juan Cristóbal Lloré, en porcentaje de voto de padrón, un 12%, más o menos, ¿no? No es el 20% que casi llega Juan Cristóbal Lloré. Ahí hay un espejismo en donde se cuenta el total de votos, pero no se realiza una reflexión sobre el tema del padrón total, que es un 12%. O sea, no le sumaron mayor cosa y todo esto, ¿no? No, y no podían haberle sumado mayor cosa porque digamos, en la sierra el correísmo no es tan fuerte, ni está tan enraizado, ni es tan leal como en la costa. Justamente por las dinámicas partidistas y esta lógica de dos países que le comento. Muy bien. Finalmente, ya entrando, hay un análisis que se había realizado y es un tema bastante importante porque el correísmo obtiene un voto bastante alto en el año 2003, en donde estuvo el presidente Rafael Correa, pero de ahí en adelante sin el presidente Rafael Correa hemos tenido a Lenín Moreno, a Andrés Arauz como candidato y Luisa González, pero en los tres primeros, desde el año 2006, 2009 y el año 2013, mantiene una votación de 1 millón de votos en el año 2006, en el año 2009 pasa a 3.500.000 votos y en el año 2013 4.918.482 votos. Es un análisis que realiza el medio Primicias, ¿no? Pero de ahí en adelante se ha mantenido esto en un techo de 3 millones, no ha pasado de aquello. ¿Puede superar y de qué puede depender de que supere este techo que tiene el correísmo apuntándose al 2025, doctora? Bueno, yo creo, lo repito, yo creo que va a depender de si es que al interior del movimiento de la Revolución Ciudadana se tiene este debate de qué es lo que queremos ser, si queremos ser un partido institucionalizado que se reconoce por sus ideas, por tanto independiente de sus líderes, ¿no? Aquel que puede superar a sus líderes, o si seguimos siendo el partido de Rafael Correa. Si es que siguen siendo el partido de Rafael Correa, naturalmente a medida que Rafael Correa sigue lejos y se desgasta la figura, entonces se va a ir desgastando el correísmo, ¿no? Los partidos populistas nacen y mueren con sus líderes populistas. ¿Otro liderazgo entonces debe de existir? No necesariamente otro liderazgo, sino otra forma de procesar las demandas sociales dentro y configurándose una oferta más programática. Es decir, esto es lo que representa la Revolución Ciudadana. ¿Pero es posible el correísmo sin Correa? Posible, sí. No es el correísmo, sería la Revolución Ciudadana, porque hay que acordarse de que ellos en un inicio, digamos, más allá de si son correístas o no, ellos se adscriben bajo una línea política de izquierda que se conoce dentro del marco del socialismo 21, entonces hay, digamos, una propuesta ideológica, programática detrás que implica cuáles son sus miras respecto a cuál debe ser el rol del Estado, qué es lo que tiene que hacer el Estado de la sociedad, cuál es el rol de la empresa privada, cuál es el rol de los movimientos sociales. Si es que eso se fortalece, y tienen todo el derecho que así sea, esa es la cosa. Nosotros a veces, como estamos contrarios, les quitamos ese derecho, pues podrán continuar y seguirán siendo una fuerza estructurada y probablemente una fuerza mayoritaria. Deben de encontrar el punto, entonces, entre Revolución Ciudadana y Correa, pero de lejitos, nada más. Bueno, Correa puede convertirse como en el líder histórico del partido, como hay tantos líderes históricos en tantos partidos, pero no necesariamente en el dueño del partido. Y ahí es la cosa. Porque de momento la percepción que tenemos usted y yo es que Correa hace con ese partido lo que le da la gana. Y el resto solamente le sigue y obedece. Y ahí es en donde empieza a generarse un desgaste, ¿no? Porque ya vamos incorporando a la masa de electores personas a quienes eso no conecta. Porque o nacieron con Rafael Correa o porque Rafael Correa ya no les es esa cercanía, porque no fueron adultos ni jóvenes cuando Rafael Correa. Entonces es esa evocación de volver al pasado, de recuperar la patria, de hasta la victoria siempre acompañar, esas frases muy de él, ya no conectan con un nuevo segmento del electorado a quien eso no le dice nada porque no es parte de su historia. ¿No es cierto? Muy bien. Doctora, muchas gracias por estar en este medio de comunicación y por asistir a esta entrevista. Nos dio demasiado, nos deja bastante claro el panorama la doctora Angélica Abad. Gracias por estar en este medio de comunicación. A ustedes, muchas gracias.